Hola, bienvenidos a un tutorial más de Aprendiendo Photomex. Lo que estamos practicando el día de hoy es modo fusión de capas, así es que vamos a comenzar. Lo primero es crear un archivo nuevo. Nosotros vamos a elegir las dimensiones finales. Vamos a trabajar un archivo de 50 centímetros de alto por 37 centímetros de ancho y la resolución de píxeles la vamos a trabajar a 200. Si tienes dudas en cuanto a cuál es la unidad con la que estás trabajando, recuerda que aquí del lado derecho, justamente en las dimensiones, puedes estar seleccionando cuál es la unidad que quieres para ti: píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos o picas. En este caso son centímetros, y abajo te recomiendo que estés muy seguro que estés trabajando en píxeles por pulgada. Una vez que tengo toda esta información, le doy crear. Tengo mi archivo, vámonos a importar, menú archivo, place, y vamos a elegir nuestra imagen base. En este caso vamos a trabajar con la fotografía de David Hoffman, que es de una bailarina, y con la textura de Andrew Risley. Para quienes estamos llevando la clase juntos, bueno, pues esta es. Para quienes están haciendo el ejercicio y no tienen acceso al archivo, les recomiendo que busquen una imagen que tenga alto contraste. Normalmente las de clave baja, clave alta te pueden funcionar. En este caso es una imagen que tiene un excelente contraste entre blancos y negros. Para el modo fusión de capas, la verdad es que es un excelente archivo base. Como nosotros creamos el archivo, tenemos uno que se llama background o fondo. Te voy a pedir que lo eliminemos. Vamos a seleccionar la capa y simplemente suprimir. Después tenemos ya la fotografía. En este caso vas a notar que en la esquina inferior derecha tiene un icono que significa que es un elemento inteligente, un objeto inteligente. En otro momento te voy a enseñar, hay un video sobre objetos inteligentes, son muy prácticos cuando trabajamos muchas capas. En este caso no lo necesitamos, vamos a rasterizar. Rasterizar significa hacer que la imagen se aplane. Clic derecho sobre el título y busca el que se llama rasterizar capa o rasterize layer. Normalmente está a la mitad. Una vez que tengo este archivo, lo que vamos a hacer es comenzar a traer la textura con la que vamos a fusionar. Vámonos a menú nuevamente, archivo, colocar o place embedded, y selecciono la textura. Esta textura yo la voy a colocar en la falda de la modelo. Yo lo que te sugiero es que desde ahorita rotemos la imagen. Si después necesitamos una rotación mayor, evidentemente pues lo hacemos, ¿ok? Bueno, pero por ahora aquí vamos a dejar más o menos. La puedes escalar a ser más chiquita o a ser más grande. Lo importante es que cubra la falda, ¿ok? Una vez que estoy a gusto con el tamaño, presiono Enter. Lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente rasterizar esta capa. Nos vamos al panel de capas, clic derecho sobre la que estamos trabajando de la textura y rasterizar capa. Una vez que tengo esto, habrían dos formas de hacerlo. Tal vez la forma tradicional, si no conoces lo que es modo fusión capas, es que trabajarías con una máscara. Te doy el ejemplo. Yo crearía una máscara y después con mi pincel comienzo a ocultar la zona que no corresponde. Incluso me puedo hacer ayuda, por ejemplo, de transparencia, opacidad, y seguramente dirás, bueno, pues voy a ir haciéndome yo solito pelotas, problemas y ya tengo. Pero la verdad es que esto no funciona porque ya se queda en un modo muy básico de utilizar Photoshop y no es lo que queremos. Entonces te voy a enseñar cuál sería un modo correcto, y para esto se llaman modo fusión capas. En este caso, una vez que estoy aquí, lo que yo te voy a sugerir es que le demos clic aquí, donde dice la palabra normal. Aquí es donde entramos a modo fusión. Tú puedes ir observando cada una de ellas. Te recomiendo que pruebes todas, porque te va a dar oportunidad de descubrir a qué le llamamos fusión. Básicamente se trata de cómo las sombras y las luces de la capa actual se fusionan con las sombras y las luces de abajo. Evidentemente que si mis capas también tienen color, pues implica en cómo se fusionan los colores de una con la otra. Te darás cuenta de que hay algunas que según la imagen le quedan mucho mejor que otras.
Ya que explores todas, porque creo que es muy importante cuando estamos aprendiendo a utilizar software que nos dediquemos como a explorar todas, para este ejercicio vamos a elegir la que se llama Linear Burn, o para quien lo tiene en español se llama sobreexponer o se llama añadir. ¿Ok? Ya que tengo esto, ahora sí te darás cuenta que obviamente estoy teniendo un impacto en toda la capa. Para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una máscara. Te recuerdo que las máscaras nos sirven justamente para decir qué zona es la que quiero que se vea y qué zona es la que no quiero que se vea. Tienes dos opciones. Yo creo una máscara en blanco y pinto con el negro, o pinto una máscara negra y pinto con el blanco. En este caso vamos a ahorrarnos un paso. Vamos a presionar en el teclado Alt y sin soltar presiono una máscara. En ese momento toda mi capa se apaga, es decir, se vuelve de color negro. Voy a trabajar con zoom y lo que vamos a hacer es que de la cintura de la modelo hacia donde termina la falda es lo que vamos a meterle textura. Vamos entonces, si la máscara es negro, al frente voy a poner mi pincel blanco y comienzo a pintar. Mi sugerencia sería la siguiente: cuando estés cercano al brazo o al borde ya del cuerpo de la modelo, le damos un clic derecho y la dureza sí ponle en un número más grande. Yo, por ejemplo, estoy trabajando al 28%, incluso podrás subirle al 30%, por ejemplo, se me hace una buena idea. Trabajas con un pincel un poquito más pequeño y ve, con esto puedo acercarme al cuerpo de la modelo y entonces evito que me queden líneas blureadas como si estuviera desenfocado. Y ahora sí, sigo trabajando. Listo. Una vez que terminé, ya tengo esta textura. Si tú quisieras, podrías incluso en opacidad bajar un poquito. ¿De qué te ayudaría? Tal vez la textura se va a seguir observando, pero evidentemente como se va haciendo más suave, puedo permitirme que se note menos la textura. En este caso yo la voy a dejar tal cual. A mí sí me gusta, de hecho como es parte del ejercicio para aprender el modo fusión. Si tú quieres bajarle un poquito, yo para esta ocasión no creo que valiera la pena bajar más allá, por ejemplo de 90. Miren, vamos a probar cómo se ve con 90. A mí me gusta. Miren, aquí me falta un pedacito. Chan, 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 chan. Ahí está. Listo. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, aunque no lo creas, es guardar. A veces pasa que con el RAM que tenemos en los equipos se puede, no sé, crashear Photoshop y se cierra. Entonces vamos a ponerle ejercicio, fusión, capas. Voy a guardar aquí abajo el perfil de color y le doy guardar. Le damos OK y con esto vamos a ir poco a poco, evidentemente guardando el archivo. Lo siguiente, si tú te das cuenta, en el piso tengo el reflejo de la bailarina. Y cuando yo tengo el reflejo, si no le meto abajo ni textura ni color, se va a ver demasiado falso. Así es que vamos a traer el piso. Nuevamente me voy a menú archivo, colocar, selecciona la textura. Tal vez yo diría, bueno, pues hago lo mismo de hace rato, le doy un modo fusión y con eso queda más que listo, pero se va a ver muy falso. Vamos a darle Enter. Recuerda que después de que coloco una imagen es importante. Tienes que entrar y salir. Esto no es como Illustrator. En Illustrator yo puedo tener como muchas capas, en una misma capa muchos objetos. A diferencia, Photoshop, cada elemento que traes tiene su propia capa. Entonces considera esto, es importante entrar y salir. Voy a darle un clic derecho para rasterizar capa. Me voy justamente a la capa de textura, clic derecho, rasterizo y está a la mitad. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a darle perspectiva.
¿Por qué le voy a dar perspectiva? Porque si no se va a ver falso. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar nuevamente mi objeto con control T o comando T. Ya que lo tengo seleccionado, sobre el objeto, clic derecho. Y vamos a elegir dentro de las opciones que hay uno que se llama distorsionar. ¿Qué voy a hacer con distorsionar? Lo primero es que voy a darle clic a una de las esquinas. Y sin soltar, voy yo ligeramente a meterle la textura. Perdón, la colocación, ¿ok? Quiero que veas algo. Yo puedo distorsionar tal cual como yo quiera. Aquí en apariencia sí tiene ya bastante textura, perspectiva, pero todavía no es suficiente, se ve un poquito falso. Entonces vamos a hacer dos movimientos. Primero fue distorsionar, Enter, para que Photoshop haga la acción. Nuevamente selecciono el archivo, le doy Control T o Comando T, clic derecho, y esta vez voy a elegir perspectiva. Y con perspectiva me voy a ir a uno de los nodos de abajo, en este caso va a ser inferior derecho, y voy a comenzar a arrastrar hacia afuera. Y ahora sí, estoy dándole una perspectiva. ¿Qué hago con esta perspectiva? Me ayuda a que los elementos que están al fondo sean más pequeños y los elementos que tengo al frente sean más grandes. Realmente me genera un sentido de perspectiva. ¿Ok? Le voy a dar Enter. Si tú notas, los bordes de las esquinas no quedaron bien. Sin embargo, como son oscuros, no se va a notar mucho. Si aún así eres perfeccionista y no te agrada, simplemente hacemos más grande esto. Control T o Comando T para seleccionar. Me voy a una de las esquinas y hago más grande la escena. Que en este caso podría ser así. ¿Ok? Y le doy Enter. Ahora sí. Si tú dices, híjole, es que la perspectiva no me gustó, ¿puedo volver a hacer algo? Claro, Control T o Comando T, clic derecho y puedes incluso volver a distorsionar. Ejemplo, yo podría reajustar estos bordes. Vean, estoy aquí reajustando y ya ahí tengo. De igual modo podría volver a colocar la perspectiva. Esto tú lo puedes estar haciendo constantemente. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, yo me voy a acercar hacia los bordes y quiero que observes esto. En los bordes está muy dura la imagen del piso. ¿Ok? Está muy dura. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Además de esto, tengo que entender una cosa. El piso está demasiado enfocado en comparación al piso original. ¿Lo observas? Está como muy enfocado, entonces se ve demasiado falso. Lo primero que voy a hacer es blurear la escena. Blurear es desenfocar. ¿Cómo lo hago? Me voy directamente a menú filtro. Importante, tienes que estar en la capa del piso. Filtro, blur, o se llama desenfoque en español, Gaussian blur o desenfoque gaussiano. Y ahora sí, yo cuando pongo el cursor sobre el objeto puedo darle un clic. Y en ese momento me muestra aquí el preview. Entre menor sea el desenfoque gaussiano, se nota más como es originalmente. Entre más grande esté, se difumina más. Entonces considera simplemente esto, ¿ok? En mi caso sí te recomiendo que hagamos un desenfoque. Queremos el color, pero no queremos tanto enfoque. Yo me voy a quedar, por ejemplo, con un 6. A mí me parece adecuado. Y le damos OK. Siguiente, lo que voy a hacer es que voy a hacer que se comience a fusionar esta capa con la otra, porque si no se ve falso. Me voy nuevamente a modo de fusión capa. Yo tengo en este que se llama normal, recuerda que eso es como en automático. Y te voy a pedir que comiences a jugar con todas las opciones. Y quiero que vayas viendo cómo cada uno de estos modos fusión capa te ofrece resultados diferentes. Te recuerdo, se trata justamente de cómo se fusionan las luces y las sombras entre una y otra. Vas a encontrar varias opciones. Para este ejercicio vamos a quedarnos con overlay o en español lo tienen como superponer. Ya que tengo este elemento, voy a quitarle aquí un poquito de zoom para que se note más el resultado. Lo que vamos a hacer es, vamos a bajar un poco la opacidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo con opacidad? Quitándole o matificando un poco la tonalidad para que tampoco quede tan intensa. Lo siguiente que puedo hacer es, aquí en los bordes, si tú observas, se sigue notando un poco aún y cuando metí desenfoque gaussiano.
¿Qué podemos hacer? Primero vamos a reajustar. En mi caso, no sé a ti cómo te haya ido, pero sí me falta un poquito de color en el borde. Miren, ahí ya se nota más el borde, que es el del piso, y creo que se ve mucho mejor. Lo siguiente que vamos a hacer, como yo subí, evidentemente, posiblemente también a ti, los pies tienen un poco de color. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, ahí para que sea más notorio, vamos a crear una máscara. Doy clic sobre máscara, en ese momento la máscara se vuelve blanca, me deja ver todo. Me voy hacia la izquierda, a mis herramientas, llego que al frente quede el color negro, presiono V de brush o V de bueno en mi teclado y en ese momento sale la brocha, la ajusto en dureza y en tamaño, dureza al 0, tamaño va a depender del zoom con el que trabaje y ahora sí comienzo a pintar los pies. Listo. Si para ti sigue siendo muy duro el piso, puedes incluso seguir bajando la transparencia. Yo aquí me iba a quedar, creo que teníamos 70, me voy a quedar con 70, pero esta vez me voy a quedar con fill, que en español es como relleno o rellenar, no sé cómo tengan el verbo exactamente, pero le voy a poner un poquito menos, igual lo voy a bajar a 70. Y vean, si activo y desactivo, es mucho más suave, me sigue permitiendo ver textura, pero ya no queda tan intenso, ¿ok? Recuerden guardar el archivo, voy a darle control S o comando S, va a depender muchísimo de qué equipo estás, control S o comando S para guardar en automático. Y por último, lo que vamos a hacer es agregar un texto. ¿Cómo lo hago? En mi teclado presiono la T o me voy directamente a mi zona de herramientas y selecciono la opción de texto. Doy un clic sobre la pantalla y escribo la palabra. Listo. Yo aquí tengo ya mi palabra, que miren aquí es love, nada más que como está sobre el negro no se nota. ¿Cómo cambio el tamaño y el color? Yo te sugiero que tengas abierta el panel de character. La verdad es que te permite hacer movimientos mucho más rápido. Si alguien no lo tiene abierto, te vas a menú ventana, ahí buscas character y ahí está, ¿ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Te voy a enseñar dos formas. Yo puedo, bueno, tres formas. No lo hagas tú, pero observa. Puedo darle doble clic a la tecla, al icono de T, de texto, y yo puedo aquí seleccionar qué tamaño quiero. Por ejemplo, lo voy a bajar a 72. Presiono aquí afuera el icono de movimiento y aquí quedó y vean qué chiquito está. Segunda opción, puedo seleccionarlo, control T, comando T, y arrastro, escalo el tamaño de mi tipografía. Doy un enter y en ese momento ya tiene una dimensión nueva. O tercera opción, le doy doble clic nuevamente al texto y aquí arriba, en donde tengo la zona de menú, aparece el icono de T. Doy un clic y vas a ver que el cursor cambia su figura a una flecha con dos cabezas. Doy un clic y arrastro hacia la izquierda o hacia la derecha para incrementar su tamaño. ¿Ok? Da igual, cualquiera de esas opciones. El color, ¿cómo lo puedo cambiar? En mis herramientas, donde yo te tengo un color rojo, ahí podría funcionar. O simplemente aquí, en el panel de character, doy doble clic a color y elijo qué color es el que yo quiero. En este caso vamos a dejar blanco, simplemente por cuestiones de contraste, y le doy OK. Cuando yo termine es importante que le des clic en la zona de herramientas al icono de movimiento. Si le presionas Enter, te vas a dar cuenta que se borra y vas a volverlo a escribir. O sea, de ahí no pasa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ajustar el texto, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Si quieres, incluso lo puedes rotar. ¿Cómo lo roto? Me voy a una de las esquinas, el cursor cambia a una curva con dos cabezas y en ese momento es cuando yo puedo hacer la rotación. A mí me interesa que quede así rotado porque va un poco con el movimiento de la bailarina. Y le doy un enter. Lo que te voy a enseñar ahora es a meter textura al texto, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. No vamos a usar en este caso el fusión, vamos a ver otra opción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a traer nuevamente la textura que estaba utilizando, la de los rombos. Recuerda que este tipo de ejercicios te sirve mucho como para soltar la imaginación, ¿ok? Y lo voy a aplicar al de la tipografía, por lo tanto lo voy a hacer más chiquito. Y lo voy a girar para que vaya como con la ubicación de mi texto. Le doy Enter.
Importante, clic derecho, rasterizar capa, justamente a la textura. Y una vez que estoy aquí, voy a darle clic derecho nuevamente como donde está el título. Y le voy a dar este que dice crear máscara de recorte, o en inglés lo tengo como Create Clipping Mask. Y le voy a dar zoom para que lo veas. Y ya tiene la textura. Se hizo literal una máscara de recorte. Eso es todo. Solamente van a pasar dos cosas y quiero que las observes. Si yo muevo la capa de textura, yo puedo reajustar en este caso y bueno, como reubicar. Pero si yo me salgo de la zona de la tipografía, se pierde la textura. ¿Ok? Entonces, ahí está. Si yo ahora me voy a la capa de texto y muevo el texto, mientras cubra la textura no hay ningún problema, pero una vez que yo me salga, evidentemente se vuelve a quedar fuera de la zona. Entonces yo tengo que regresar y las dos tienen que estar ajustadas. ¿Qué te recomiendo una vez que digas ya terminé y me gusta? Agrúpalas o rasterízalas juntas. Yo en este caso las voy a juntar, las voy a seleccionar, Shift y selecciono las dos. Y las voy a arrastrar al icono que es una carpeta y me las agrupa. Si lo quieres hacer en forma automática, selecciono las dos y presiono en mi teclado Control G o Comando G, G de gato. Y en ese momento, ahora sí, cuando yo muevo un elemento, se mueve todo el grupo. Incluso yo puedo decir como, sabes que pues no me gusta arriba, la puedo bajar, la giro, etcétera. ¿Ok? Y bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es que vamos a exportar el archivo. Voy a exportar porque algunos de ustedes me han dicho que han tenido problemas para exportar o no saben cómo hacerlo, sobre todo, por ejemplo, para un archivo JPG. Ya que tengo guardado todo, me voy a ir a menú. Primero, dale archivo guardar para que te guarde el PSD, que es la extensión de Photoshop. Y una vez que tengo todo esto, ahora sí, nos vamos a ir a guardar como. Te va a abrir la misma caja que hace rato, cuando lo guardaste por primera vez, y seleccionas menú y archivo, JPG, o sea, te salen los tipos de archivo con los que puedes guardar. Voy a dejar el mismo nombre, voy a dejar que el mismo perfil de color y le doy guardar. Se va a abrir una ventana donde te dice cuáles son el formato en opciones. Va a dejar en el estándar, no hay que moverle nada. Y obviamente pues elige la mayor calidad posible. ¿Cómo lo haces? Puedes mover aquí el nodo en forma manual o puedes aquí abrir esto y le das máximo, cualquiera de las dos, ¿ok? Y le das OK. Guardamos un momentito para que se exporte y nos vamos a ir a ver aquí. Es ejercicio fusión capas. Y ya tengo aquí mi archivo JPG terminado. Y ahora sí, terminamos. Espero que este ejercicio de modo fusión de capas te haya gustado mucho, te abra la mente a explorar nuevas herramientas y recuerden que lo importante en el mundo de la fotografía es practicar. Nos vemos. Bye.